Y para precisamente informarle a usted de este tema que es de enorme relevancia, le damos la bienvenida hoy al secretario del Trabajo, Marat Baruch Bolaños. Nos da mucho gusto recibirlo, secretario, porque es un asunto, creo que muy relevante, Alejandro. Sí, gracias, secretario, por la oportunidad. Pues muchísimas gracias, Álvaro y Alejandro, por la oportunidad también de estar aquí en este espacio, además muy importante de difusión, sobre todo porque creo que en últimas fechas es necesario que tengamos una comunicación directa y de primera mano sobre cuál es el contenido y también el alcance que tiene esta medida implementada por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y sobre todo también contextualizar, porque si me permiten, ya entrando en materia, decir, primera parte, que pues, como bien conocen ustedes, pues el gobierno de México, el actual gobierno de México, pues es un gobierno que tiene un encargo muy importante derivado de pues el respaldo de 36 millones de mexicanas y mexicanos, que además pues dieron la confianza a la presidenta de México para continuar con este segundo piso de la transformación. Y comento esto porque venimos de un primer piso en donde se puede destacar los logros en materia laboral que se han hecho en cuestión de 6 años, abatiendo el rezago que se tuvo con las y los trabajadores de México, porque pues prácticamente tuvieron condiciones de precarización y también de reducción de muchas de los derechos y también condiciones que se habían logrado en mucho o en tiempo atrás. Y pues uno de los puntos que destacaron dentro de la agenda de la presidenta de México es justamente en sus compromisos el establecer la posibilidad de tener una legislación que permitiera con ello la cobertura para las personas trabajadoras de plataformas digitales. Y en ese sentido fue que hace ya algunos días se presentó pues esta iniciativa, que además me parece también muy importante destacar que como otras medidas mismas del gobierno de México en esta materia, ha sido a través del profundo y también amplio diálogo, el análisis que durante cerca de 3 años se ha dado de manera conjunta, tanto con las principales organizaciones de trabajadores como también con las principales empresas que operan este modelo, donde creo que además es relevante informar que como ya ustedes dieron en la introducción, pues tiene un impacto en cerca de 658,000 personas que son empleadas a través de estas plataformas. Esto con base en datos de Servicio de Administración Tributaria, y además pensar en que de estas 658,000 personas, 272,000 personas logran ingresos equivalentes o superiores a un salario mínimo mensual. Y esto es muy importante porque además el salario mínimo es el eje articulador de la propuesta que se está enarbolando. No es necesariamente el tiempo de conexión, sino más bien el ingreso, el salario mínimo que se logra, lo cual pues evidentemente da cuenta de la participación de tiempo completo, pues de la persona colaboradora dentro de la plataforma digital. Y con ello, pues bueno, también es importante reconocer lo que a todas luces muchas personas también saben, que pues son trabajadoras y trabajadores que ya pensemos en el contexto incluso de pandemia, pues se desplazaron de manera ininterrumpida para llevar alimentos, mercancías y otras cosas y que mantuvieron en muchas ciudades, incluso siendo estas personas las que más se arriesgaban, no solamente por los traslados, sino también por estar en contacto, ¿no?, en el día a día, y en esos momentos jugaron un papel importantísimo dentro del desarrollo de este contexto pandémico que fue, pues, además, muy complicado para todas y para todos. Entonces, es una manera, evidentemente, de reconocer este esfuerzo, y por la otra, también en continuar con la ampliación de los derechos laborales, que ya lo he comentado en otro momento. Este proceso de transformación también ha significado una primavera de los derechos laborales que también está planteándose así para las y los trabajadores de plataformas. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con ello? Que se brinde a las personas trabajadoras la oportunidad de laborar desde cualquier ubicación, en cualquier momento. Esto, digamos, mantiene el esquema de flexibilidad
que se ha mantenido, que se ha enarbolado también como parte del esquema de un negocio, digamos, de la concepción misma de la plataforma, de cómo funcionan las plataformas con una flexibilidad que implica que el o el trabajador deciden cuánto tiempo van a estar conectados, y en ese sentido se resguarda ese mismo espíritu en esta reforma que es presentada. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que se genere un nuevo capítulo para el trabajo de plataformas digitales, aplicable al trabajo presencial o de otra manera también llamado in situ, en el reparto de alimentos, de conductores, de recolección de paquetes, de microtareas presenciales, ¿no? Y esto incorpora la obligación de que las empresas den de alta en el IMSS a las y los trabajadores que ingresen más de un salario mínimo. En este caso se está previendo justamente que con ello puedan tener esta cobertura y otros derechos más propios de la formalidad que implica, pues eventualmente también incluso aspirar a un crédito de vivienda e incluso también así pues un derecho a pensión. Pero esto, digamos, es para quienes tienen esta condición de cobertura de generación de ingresos por un salario mínimo. También se encuentra la cobertura para los trabajadores que no cumpliendo esta condición en realidad pues tendrán en los momentos en donde están realizando las tareas, la posibilidad de tener un seguro contra accidentes de trabajo que, bueno, pues evidentemente por los propios desplazamientos pueden estar sujetos a esta condición, ¿no? O sea, la idea es incorporar a la formalidad, porque sería eso al final, secretario, incorporar a la formalidad a 650,000 individuos, por un lado, para que tengan derecho, por ejemplo, pago de utilidades, que es importantísimo. O sea, les dan el estatus de socios para no darles utilidades, pues que mejor no me hagas socio, dame utilidades mejor. Y luego, temas como, por ejemplo, ellos se privan de guarderías, las mamás, los papás, pues se privan de las guarderías, de temas como vacaciones. O sea, si un empleado de plataforma se va de vacaciones, pues no gana, punto, y no tiene el derecho a recibir un pago por eso. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el Infonavit? ¿Van a tener derechos de vivienda? ¿Eso también está garantizado en esta nueva idea, secretario? Es lo que comentaba. Sí es importante diferenciar, nuevamente por eso decía yo, el eje articulador de esto es el ingreso generado, no el tiempo de conexión, y con ello el que un trabajador logre un salario mínimo le genera con ello pues también los derechos de la seguridad social, que en ese sentido pues sería efectivamente los de un trabajador formal, digamos, en todo en toda su condición. Pero por la otra, también el resguardo de derechos laborales para quienes no necesariamente logran ese salario mínimo, y cuando estoy hablando, pues es simplemente que se tenga en esos casos el resguardo de la seguridad, al menos en términos del accidente de trabajo, ¿no? Efectivamente, estamos buscando con ello, pues que haya una cobertura de estos 658,000 trabajadores, pero como les digo, pues bueno, tiene diversos pisos de participación en el mismo, ¿no? Y sin embargo, todos tienen esta cobertura de entrada, que es para que en el caso de que se presente así la necesidad, pues la cobertura correspondiente a accidentes de trabajo. Esto, como les digo, también, pues establece evidentemente la existencia o el reconocimiento de la existencia de una relación laboral subordinada, pero además de manera, podemos destacarla como especial, ¿no? Porque el propio esquema de negocios de la plataforma pues implica que haya una discontinuidad en la conexión, y en ese sentido también se está atendiendo esta realidad a partir de la propuesta que se está haciendo, que además es muy innovadora porque impacta no solamente a la Ley Federal de Trabajo, sino también a la de Seguridad Social, y en ese sentido pues se va a tener una participación muy importante por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social para poder con ello lograr el objetivo que tiene justamente esta iniciativa de reforma a la ley. Ahora, ya le brincaron plataformas, de manera particular Uber. Dice, no. Es imposible
cumplir con, es imposible financiar la seguridad social que está planteando el gobierno de la República, porque alega que el 70%, por ejemplo, de los conductores trabajan menos de 10 horas a la semana. Es muy curioso la argumentación. Es, además de un truco como eso de hacerlos socios. Poco me acuerdo de cuando salió el periódico Reforma y a los voceadores les decían microempresarios. Pero bueno, esa es otra historia. Estas resistencias ya se manifestaron de manera formal, secretario. Yo creo que podemos destacar el papel que han tenido en general todos los actores de participación, de diálogo, también, por supuesto, de debate, pero me gustaría sobre todo destacar los principios que articulan esto, que además nos han llevado también a que tengamos convicciones comunes. Las plataformas destacan, me parece, por su reconocimiento al papel que tienen los colaboradores de las plataformas. Y en ese sentido, pues quiero también reconocer la voluntad de ese diálogo que se ha planteado desde el principio en la Secretaría de Trabajo, porque como les digo, no es un diálogo de últimas fechas, sino más bien un trabajo que ya lleva varios años de discusión y que se ha permitido con ello pues establecer la propuesta que el día de hoy tenemos. Y bueno, pues siempre habrá seguramente planteamientos distintos sobre lo que se está abordando, pero en el fondo creo que lo que destaca es la sensibilidad de todas y todos y además la sintonía de que vamos a dar un paso muy importante para que todos de manera conjunta podamos proporcionar estas garantías que se están otorgando a través de esta propuesta o esta iniciativa de ley. Entonces, yo les diría que, pues como en todo, la Secretaría de Trabajo pues es un espacio evidentemente también de generación de ese diálogo y pues bienvenidos, por supuesto, todos los argumentos, es lo que se han estado escuchando, pero como les reitero, lo que ha quedado patente pues es la imperiosa necesidad de otorgar estos derechos a un segmento poblacional que pues da su tiempo, su entrega, también digamos, parte de su vida en el desarrollo de esta actividad económica y creo que es un momento oportuno para dar ese paso de manera conjunta, ¿no? Yo creo que en esto, como en otras medidas, también lo que destaca es el profundo, la voluntad, digamos, ¿no? De lograr con ello pues un objetivo mayor que es además el reconocer el valor que tiene el papel de las y los trabajadores en el país, que ya no es México más una pues nación, digamos, vista desde fuera como un atractivo por su bajo nivel de ingreso o también, digamos, exceso de mano de obra, sino más bien por el contrario, del valor que tiene el trabajo en México y que es parte también de los atractivos que significan en términos de los nuevos tiempos del nearshoring, ¿no? O la relocalización de las inversiones que están llegando a México, también por efectivamente ese reconocimiento a las y los trabajadores. Tenemos idea, y esta es mi última pregunta, secretario, tenemos idea de qué otros países tienen legislaciones con este nivel de protección para trabajadores de este tipo. Sí, pues decirles que creo que México está llegando a esta discusión ya pues pasado el debate, también en otras latitudes. De alguna manera llegamos en un momento posterior y esto creo que nos da también la oportunidad nos dio la oportunidad de estudiar con detenimiento lo implementado en países, por ejemplo, de Latinoamérica como es Chile, en Brasil, en Colombia, o también en Europa, en España, o incluso también en algunas ciudades en Estados Unidos. Y en ese sentido, pues el tener la posibilidad de revisar todas estas propuestas, de todo lo que se ha hecho durante todo este tiempo, para con ello también, y pues pensando en las condiciones de lo que pasa en México, pues hacer una recapitulación de las mejores prácticas que nos permitan llegar a la propuesta que tenemos el día de hoy. Justamente se hizo una revisión acuciosa de las legislaciones en otros países
y creo que también pues nos da con ello la solidez, la convicción de la solidez de la propuesta que estamos entregando al pueblo de México, como les digo, con un diálogo muy importante, con una serie de experiencias ya revisadas que nos dan la garantía de que vamos a con ello dar estos derechos que tanto se han reclamado también durante mucho tiempo. Secretario, muchísimas gracias por la oportunidad de informarle al auditorio de los periodistas sobre esta pues ofrecimiento que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, que recogió también durante la campaña y que está en curso ya a pesar de las resistencias. Muchísimas gracias y vamos a darle seguimiento a este tema en caso de que se requiera. Por supuesto que esta es su casa para informar lo que corresponda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, Alejandro. Les mando un abrazo. Igualmente para allá. Hasta luego. Muchas gracias.